Hay un nombre que aparece solo 4 veces en toda la Biblia. 4 menciones breves, dispersas entre genealogías y listas de ciudades. Pero esas 4 apariciones desencadenaron el evento más catastrófico de la historia humana después del diluvio. Un hombre tan peligroso que Dios mismo tuvo que detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. El primer tirano de la tierra, el cazador que no perseguía animales, sino almas. El arquitecto de una rebelión que casi destruye el plan divino para la humanidad. Imagina una planicie inmensa bajo un cielo sin nubes. Miles de hombres trabajando en perfecta coordinación, arrastrando piedras que ninguna civilización primitiva debería poder mover. El sonido de martillos contra bronce resuena como truenos lejanos. En el centro, una estructura que desafía toda lógica. Una torre que se eleva tan alto que su sombra cubre ciudades enteras. No es un templo, no es un monumento, es una máquina, un portal hacia algo que fue sellado con el diluvio y que ahora alguien intenta abrir de nuevo. Génesis 6, versículo 4. Los gigantes caminaron sobre la tierra, seres híbridos, hijos de ángeles caídos y mujeres humanas, que corrompieron la genética de toda criatura viviente. Dios los borró con agua, pero algo sobrevivió. Algo pasó a través del arca en los genes de una de las líneas. Y generaciones después, ese algo despertó en un hombre que miró al cielo y decidió que Dios había cometido un error al juzgar el mundo antiguo. Un hombre que intentó revertir el diluvio no con agua, sino con rebelión organizada. La historia que estás a punto de conocer ha sido fragmentada, dispersada, casi borrada de los registros. Pero los pedazos siguen ahí, en versículos ignorados, en textos antiguos que la tradición prefirió olvidar, en ruinas imposibles que aún desafían explicación. La verdad sobre Nimrod no es solo la historia de un hombre, es el manual de operaciones de cada imperio que ha desafiado a Dios desde entonces. Es el patrón que se repite, es la advertencia que nadie quiso escuchar. Y según las palabras del propio Jesús, es el preludio exacto de lo que está por venir. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 10, versículo 8. Lee con cuidado. Dice: Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Una sola línea. 17 palabras en español. Y luego, en el versículo 9, algo extraño. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Detente ahí. Lee eso otra vez. ¿Por qué la Biblia, que dedica capítulos enteros a genealogías de hombres que solo vivieron y murieron, se detiene específicamente para resaltar a este hombre? ¿Por qué usa la expresión delante de Jehová 2 veces en el mismo versículo? Esa frase no es decorativa. En hebreo, la palabra usada es lifnei, que significa literalmente en la presencia de o en oposición a. Nimrod no era simplemente un cazador que creía en Dios. Era un cazador que operaba directamente bajo la mirada divina, posiblemente desafiándola. Pero aquí está lo que la mayoría pasa por alto. La Biblia menciona a Nimrod solo en pasajes. Génesis 10, del 8 al 12. Primera de Crónicas 1 del 10. Miqueas 5 versículo 6. Y eso es todo. Menciones breves, sin historia detallada, sin narrativa de su nacimiento, su ascenso al poder, su muerte. Nada. Para un hombre que la propia Escritura identifica como el primer poderoso en la tierra, el silencio es ensordecedor. Piensa en esto. Moisés dedica 2 capítulos completos a la vida de Abraham, 50 capítulos a José. Pero al primer tirano de la historia humana, al hombre que construyó el imperio más antiguo registrado, le da versículos dispersos. ¿Por qué? ¿Qué sabe la Biblia sobre Nimrod que prefiere no desarrollar? ¿Qué historia fue deliberadamente comprimida? Ahora observa algo más. Génesis 10, versículo 10 dice: Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne,
en la tierra de Sinar. Babel, la primera ciudad que menciona. No fue Erech, que era más antigua. No fue Akkad, que era más grande. Babel, Babilonia, la ciudad que se convirtió en sinónimo de rebelión contra Dios a través de toda la Escritura. Isaías 13, Jeremías 50 y 51, Apocalipsis 17 y 18. Cada vez que la Biblia quiere simbolizar el sistema mundial opuesto a Dios, usa Babilonia, y todo comenzó con Nimrod. Él la fundó. Él la construyó. Él estableció el patrón que cada imperio antidios seguiría después. Pero aquí está la pregunta que debes hacerte. ¿Cómo un solo hombre pudo establecer un sistema tan poderoso que sobrevivió milenios después de su muerte? El nombre Nimrod en hebreo es Nimrod, derivado de la raíz marad, que significa rebelarse. No es un nombre neutral. Es una declaración de identidad. Sus padres, o la historia, lo nombraron literalmente el rebelde. Algunos eruditos argumentan que el nombre fue dado después, como un título. Pero eso no mejora la situación, la empeora. Significa que su rebelión fue tan notable, tan definitoria, que su propio nombre se convirtió en sinónimo de desafío. Imagina ser tan identificado con la oposición a Dios que tu nombre se vuelve verbo. Eso no pasa por casualidad. Eso requiere acción deliberada, sistemática, sostenida. Nimrod no se rebeló en un momento de ira. Construyó su rebelión con la misma precisión con la que construyó sus ciudades. Y aquí está, donde todo comienza a escalar. Primera de Crónicas 1, versículo 10, dice exactamente lo mismo que Génesis, casi palabra por palabra. Cus engendró a Nimrod, el cual llegó a ser poderoso en la tierra. ¿Por qué repetir la misma información en un libro escrito siglos después? Porque el escritor bíblico necesitaba que las generaciones futuras no olvidaran este nombre. Necesitaba anclar a Nimrod en la memoria colectiva. Pero luego está Miqueas 5, versículo 6, escrito casi 1000 años después de Génesis. Dice: «Y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod». Asiria ya no existe en tiempos de Miqueas como potencia dominante, pero el profeta la llama la tierra de Nimrod. No la tierra de Asiria, no la tierra de Sinar, la tierra de Nimrod. 800 años después de su muerte, su nombre sigue definiendo imperios. Guarda esa conexión, porque la respuesta está en lo que viene después. Pero antes de avanzar, necesitas entender algo fundamental. Nimrod no aparece en la Biblia como un villano secundario. Aparece como un punto de inflexión. Todo antes de él era un mundo postdiluviano tratando de reiniciarse. Todo después de él es un mundo organizado en oposición a Dios. Él es la bisagra. Él es el catalizador. Y la Biblia lo sabe. Por eso lo menciona tan brevemente. Porque desarrollar su historia completa requeriría revelar cosas que Dios prefirió ocultar. Cosas que las tradiciones judías y los textos antiguos mencionan, pero que las escrituras canónicas apenas tocan. Cosas sobre su linaje, sobre su poder, sobre lo que realmente estaba construyendo en Babel. Entonces, ¿quién era realmente Nimrod? La Biblia dice que fue el primer poderoso en la tierra. La palabra hebrea usada es Gibor, que no significa simplemente fuerte. Significa guerrero poderoso, héroe de fuerza sobrenatural. Es la misma palabra usada en Génesis 6, versículo, para describir a los Nefilim, los gigantes que nacieron de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, los Gibor, los hombres de renombre, los héroes de la antigüedad. Y ahora, generaciones después del diluvio, la Biblia usa exactamente la misma palabra para describir a Nimrod. ¿Coincidencia o conexión?
Detente un segundo. Piensa en lo que esto implica. Dios destruyó el mundo con el diluvio específicamente, porque la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Génesis 6, versículos 11 al 13. La corrupción no era solo moral, era genética. Los Nefilim, híbridos de ángeles caídos y humanos, habían contaminado la línea de sangre humana. Dios preservó solo a Noé porque era perfecto en sus generaciones. Génesis 6, versículo 9. La palabra hebrea para generaciones es Toledot, que también significa genealogía, linaje genético. Noé era genéticamente puro. Por eso Dios salvó a su familia, para preservar ADN humano, sin corromper, pero ahora, apenas 10 generaciones después, aparece Nimrod, y la Biblia lo llama Gibor, como los gigantes, como los Nefilim. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo regresó la línea de los gigantes después del diluvio? La respuesta está en Génesis 10, versículo 8. Cus engendró a Nimrod. Cus, hijo de Cam, nieto de Noé. Y Cam fue quien cometió la transgresión misteriosa en Génesis 9, versículos 22 al 25. Lo que Cam hizo fue tan grave que Noé maldijo a su nieto Canaán cuando despertó. No a Cam directamente, sino a su descendencia. La tradición judía sugiere que la transgresión de Cam no fue solo ver la desnudez de su padre, sino algo mucho más oscuro relacionado con linaje y contaminación. Algo que pasó a su hijo Cus, y de Cus a Nimrod. Ahora todo encaja. Nimrod no era un hombre ordinario que decidió rebelarse. Era un hombre extraordinario, cuyo linaje llevaba algo del mundo anterior, algo que no debía haber sobrevivido el diluvio. Y ese algo despertó en él. Le dio fuerza sobrenatural. Le dio conocimiento prohibido. Le dio la capacidad de organizar civilizaciones, de construir tecnologías imposibles, de desafiar a Dios de manera que ningún humano postdiluviano había intentado. Porque Nimrod no pensaba como humano. Pensaba como los Gibor, como los Nefilim, como aquellos que una vez habían caminado la tierra antes de que el agua los borrara. Y ahora había regresado. No como gigante de 12 metros, sino como rey, como cazador, como arquitecto de la primera rebelión organizada del mundo renovado. Mira a tu alrededor en la historia humana. ¿Recuerdas la pregunta del inicio? ¿Por qué la Biblia guarda silencio sobre Nimrod después de mencionarlo? Porque su historia no terminó, solo comenzó. Y lo que viene después es aún más perturbador. Génesis capítulo 10 es conocido como la Tabla de las Naciones. Una lista de 70 nombres que representan a todos los pueblos que se dispersaron después del diluvio. La mayoría de las personas lo leen como un inventario aburrido de genealogías. Pero dentro de esa lista hay patrones, conexiones, pistas sobre por qué ciertas líneas producen ciertos tipos de hombres. Y la línea de Nimrod no es accidental, es intencional. Génesis 10, versículo 6 dice: Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Hijos, líneas. Y de una de ellas, específicamente de Cus, nace el primer tirano de la tierra. No de Sem, la línea bendita que produciría a Abraham. No de Jafet, que poblaría Europa y Asia. De Cam, la línea que lleva la maldición. Pero antes de llegar a Nimrod, necesitas entender qué pasó con Cam. Regresa a Génesis 9, versículo 22. Noé se embriagó con vino y quedó descubierto en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. La mayoría lee esto como un simple acto de falta de respeto. Cam vio a su padre desnudo, se burló, y sus hermanos lo cubrieron. Pero hay un problema. La reacción de Noé
es desproporcionada si solo se tratara de eso. Génesis 9, versículos 24 al 25. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Supo lo que le había hecho. No lo que había visto, lo que había hecho. Esa frase en hebreo es asá, que significa hacer, actuar, ejecutar. Algo fue hecho. La tradición judía registrada en el Talmud sugiere dos posibilidades. Primera, Cam castró a Noé para evitar que tuviera más hijos. Segunda, Cam cometió un acto de violación o transgresión sexual relacionada con su padre. Ambas interpretaciones están basadas en el análisis del hebreo y el contexto cultural de maldiciones generacionales. Pero hay una tercera interpretación que la mayoría ignora. La transgresión de Cam no fue física contra Noé, sino contra el orden divino del linaje puro. Algo en el acto de Cam permitió que la contaminación genética del mundo prediluviano pasara a su descendencia. Levítico 18, versículo 7. Usa la misma frase, descubrir la desnudez, para referirse a relaciones sexuales prohibidas. Y Génesis 9 es deliberadamente ambiguo. La Biblia no detalla qué hizo Cam porque la naturaleza exacta de la transgresión era tan grave que solo podía ser insinuada. Ahora observa lo que pasa después. Génesis 9, versículo 25. Noé no maldice a Cam directamente. Maldice a Canaán, el hijo de Cam. ¿Por qué? Porque las maldiciones y bendiciones bíblicas no son emocionales, son proféticas. Noé vio algo en la línea de Canaán que requería ser identificado y advertido. Los cananeos se convertirían en las naciones más perversas del mundo antiguo. Levítico 18. Lista las abominaciones de Canaán: sacrificios de niños, bestialismo, incesto sistemático, adoración a Moloc. Pero Canaán no fue el único hijo de Cam. También estaba Cus, y Cus engendró a Nimrod. ¿Recuerdas lo que dijimos en el capítulo anterior? Nimrod fue llamado Gibor, como los Nefilim. ¿Y si la transgresión de Cam abrió una puerta genética que permitió que los genes de los gigantes sobrevivieran el diluvio en su descendencia? Detente ahí y piensa en esto. Dios envió el diluvio específicamente para borrar la contaminación genética de los Nefilim. Génesis 6, versículo 3 dice: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. La palabra hebrea para carne es basar, que también puede significar naturaleza carnal, corrupta. La humanidad no era solo moralmente corrupta, era físicamente corrupta. Los Nefelim habían alterado el ADN humano a tal grado que Dios tuvo que intervenir. Noé fue elegido porque era perfecto en sus generaciones. Génesis 6, versículo 9. Genéticamente intacto. Sus 3 hijos también. Pero algo pasó después del diluvio. Algo que la Biblia menciona sutilmente, pero no desarrolla. Y ese algo está conectado directamente con Cam y su línea. Ahora mira esto. Génesis 6, versículo dice: Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. También después. Después del diluvio. Los Nefilim reaparecieron. Números 13, versículo 33 confirma esto. Los espías israelitas reportan: También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Los anaceos, descendientes de Anac. ¿Y quién era Anac? Un gigante que vivía en Canaán, en la tierra de los descendientes de Cam. La conexión no es coincidencia. Deuteronomio 2, versículos 10 al 11, menciona a los semitas, gigantes que vivían en Moab. Versículo 20 menciona a los zomzomeos, gigantes de Amón. Todos en territorios cananeos, todos en tierras controladas por descendientes de Cam. Los genes de los gigantes sobrevivieron en esa línea. Y aquí está donde todo cobra sentido. Nimrod no es un gigante de 12 metros como los Nefelim originales.
pero lleva algo de ellos, algo que le da fuerza sobrenatural, algo que le permite pensar y actuar de manera que ningún humano postdiluviano había hecho. La palabra Gibor, aplicada a él, no es metáfora, es descripción literal. Él es un hombre poderoso de fuerza heroica. Pero esa fuerza no viene solo de entrenamiento, viene de linaje, de sangre, de algo heredado desde antes del diluvio que pasó a través de Cam, a través de Cus, y se manifestó completamente en Nimrod. Por eso la Biblia lo identifica específicamente como hijo de Cus. Por eso menciona su genealogía antes de describir sus acciones. Porque entender quién era Nimrod requiere entender de dónde venía. El libro de Jasher, un texto antiguo mencionado en Josué 10, versículo 13, y segunda de Samuel 1, versículo 18, da más detalles sobre Nimrod. Dice que fue un hombre de gran estatura y fuerza extraordinaria, que era tan poderoso que ningún animal podía escapar de él cuando cazaba, que los hombres le temían no solo por su autoridad, sino por su presencia física. El libro de Jasher no es canónico, pero es citado 2 veces en la Biblia, lo que significa que los escritores bíblicos lo consideraban confiable como registro histórico. Y su descripción de Nimrod coincide perfectamente con lo que la Biblia insinúa pero no desarrolla. Nimrod no era un rey ordinario, era un híbrido, no medio ángel como los Nefelim originales, pero sí portador de genes que no debían existir después del diluvio. Ahora piensa en esto. Si Nimrod llevaba genes de los Nefilim, entonces su motivación para construir Babel no era solo orgullo humano, era memoria genética. Los Nefilim conocían el mundo antes del diluvio. Conocían las tecnologías que habían sido enseñadas por los ángeles caídos según el libro de Enoc. Conocían la estructura del cosmos de manera que los humanos postdiluvianos no conocían. Y si algo de ese conocimiento estaba codificado en los genes que Nimrod heredó, entonces Babel no fue un proyecto improvisado. Fue un intento deliberado de restaurar lo que el diluvio había destruido, de reabrir las puertas que Dios había cerrado, de invitar de vuelta a los vigilantes caídos que habían sido encarcelados en el abismo según Primera de Pedro 3, versículo 19 al 20. Guarda esa conexión, porque lo que Nimrod construyó en Babel no fue una torre para alcanzar el cielo físico. Fue una máquina interdimensional, un portal, una invitación. Y Dios tuvo que detenerlo no porque fuera imposible que los humanos construyeran una torre alta, sino porque lo que Nimrod estaba intentando abrir era demasiado peligroso para permitir que continuara. Génesis 11, versículo 6 dice: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios mismo admite que si no los detiene, lo lograrán. ¿Lograrán qué? Esa es la pregunta, y la respuesta está en el linaje maldito de Nimrod, en los genes que no debían sobrevivir, en el conocimiento que no debía regresar, en la puerta que no debía abrirse. Pero Nimrod lo intentó de todos modos, porque eso es lo que hacen los Gibor. Desafían lo imposible, y casi lo logran. Génesis 11, versículo 2. Apenas 5 palabras en hebreo que describen un momento crucial. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Una llanura, no una montaña, no un valle protegido, una llanura abierta, plana, expuesta, el lugar menos defensivo que podrías elegir para construir una ciudad en el mundo antiguo. Las ciudades se construían en colinas, junto a ríos, en lugares estratégicos. Pero Nimrod eligió una llanura. ¿Por qué? Porque no estaba construyendo
para defenderse de enemigos humanos. Estaba construyendo para alcanzar algo que estaba arriba. Y necesitaba espacio. Mucho espacio. Para un proyecto que ninguna civilización había intentado antes. La llanura de Sinar se convertiría en el epicentro de la primera rebelión organizada contra Dios en el mundo postdiluviano. Génesis 11, versículo 3 dice: Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Detente ahí. Lee eso con cuidado. Ladrillos cocidos al fuego. Asfalto como mortero. Esto no es tecnología primitiva. Los ladrillos secados al sol son fáciles. Cualquier cultura neolítica los hace. Pero ladrillos cocidos al fuego requieren hornos especializados, temperaturas controladas de más de 800 grados Celsius, conocimiento de ingeniería térmica. El asfalto, conocido como betún en textos antiguos, requiere procesar petróleo crudo. No es algo que encuentras y usas directamente. Necesitas refinarlo, calentarlo, prepararlo. Esto es tecnología industrial. Y estamos hablando apenas generaciones después del diluvio, cuando, según la narrativa convencional, la humanidad estaba apenas reiniciándose. ¿De dónde vino ese conocimiento? Pero hay algo más. Génesis 10, versículo 10 dice que Babel fue el comienzo del reino de Nimrod. No dice que Nimrod llegó a una ciudad ya existente y la conquistó. Dice que él la fundó, él la comenzó, él organizó el proyecto desde cero. Esto significa que Nimrod no solo era un guerrero poderoso, era un ingeniero, un arquitecto, un planificador urbano. Tenía conocimiento de construcción, metalurgia, organización de masas laborales. ¿Cómo? Los humanos postdiluvianos estaban ocupados simplemente sobreviviendo, cultivando, criando animales. Pero Nimrod aparece con conocimiento completo de civilización avanzada. Como si alguien le hubiera dado un manual de operaciones del mundo anterior. Como si llevara memoria genética de tecnologías que no debían existir todavía. Porque eso es exactamente lo que llevaba. El libro de Enoc, capítulo 8, describe cómo los vigilantes caídos enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos antes del diluvio. Azazel enseñó metalurgia, fabricación de armas, cosméticos. Semillaza enseñó encantamientos y hierbas. Baraquel enseñó astrología. Cocabiel enseñó señales celestiales. Estos no eran conocimientos espirituales abstractos, eran tecnologías concretas, ciencias aplicadas, ingeniería, y según el libro de Enoc, estas enseñanzas corrompieron tanto a la humanidad que Dios decidió borrarlas con el diluvio. Pero, ¿qué pasa si ese conocimiento no murió completamente? ¿Qué pasa si algo de él sobrevivió en la línea genética de Cam, específicamente en Cush, y se manifestó plenamente en Nimrod? Entonces Babel no fue innovación humana. Fue restauración de conocimiento prediluviano. Ahora observa la escala del proyecto. Génesis 11, versículo, dice: Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Una torre cuya cúspide llegue al cielo. La palabra hebrea para cielo es shamayim, que puede significar cielo físico, atmósfera o cielos espirituales. La mayoría asume que estaban tratando de construir algo tan alto que literalmente tocara las nubes. Pero piensa en eso, lógicamente. ¿Por qué Dios tendría que intervenir para detener una torre alta? Los humanos no pueden construir hasta el espacio exterior con ladrillos. La física básica lo impide. La atmósfera se vuelve demasiado delgada. Las temperaturas son extremas. La estructura colapsaría bajo su propio peso mucho antes. Dios no necesitaba detener un proyecto físicamente imposible. Entonces, ¿qué estaban haciendo realmente? La respuesta está en el propósito declarado.
Génesis 11, versículo continúa. Y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hagámonos un nombre. La palabra hebrea para nombre es Shem, que también significa autoridad, reputación, monumento memorial. Pero hay más. En hebreo, Shem está directamente relacionado con Shamayim, cielos. Estaban construyendo un monumento que los conectara con los cielos. No físicamente, dimensionalmente, espiritualmente. Estaban abriendo una puerta, y lo más revelador está en la segunda parte. Por si fuéremos esparcidos. Esto implica que sabían que Dios quería dispersarlos. Génesis 9, versículo 1 dice: Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El mandato divino era claro: dispersarse, poblar toda la tierra. Pero Nimrod organizó lo opuesto: unidad centralizada, una ciudad, un idioma, un gobierno, un propósito, rebelión coordinada. Ahora piensa en la logística. Construir una ciudad y una torre de esa escala requiere miles de trabajadores. Requiere organización militar. Requiere sistema de suministros. Agua, comida, materiales de construcción. Requiere jerarquía administrativa. Requiere escritura para mantener registros. Requiere moneda o sistema de intercambio. Requiere leyes. Todo esto existió en Babel, y todo esto fue organizado por un solo hombre: Nimrod, el primer rey de la historia registrada, el primer tirano, el primer hombre que logró unir a toda la humanidad bajo un solo propósito. Y ese propósito no era supervivencia, era desafío. Era demostrar que el diluvio había sido un error, que la humanidad podía organizarse sin Dios, que podían alcanzar los cielos por su propia cuenta, que podían traer de vuelta lo que Dios había destruido. Los zigurat de Mesopotamia son las ruinas que sobreviven de esta era. Torres escalonadas con templos en la cima. Estructuras masivas que requerían décadas de construcción y miles de trabajadores. La mayoría de los arqueólogos las clasifican como templos religiosos. Pero observa su diseño. No son pirámides egipcias diseñadas como tumbas. Son plataformas elevadas con escaleras que suben hasta la cima. La palabra zigurat literalmente significa lugar elevado o montaña de Dios. Eran portales, lugares donde los sacerdotes realizaban rituales para invocar a los dioses, para abrir comunicación entre el cielo y la tierra. Génesis 11 describe exactamente eso: una torre cuya cúspide llegue al cielo. No para que los humanos suban físicamente, sino para que algo baje, para que los vigilantes caídos regresen, para que la era prediluviana sea restaurada. Y aquí está la parte que la mayoría pasa por alto. Génesis 11, versículo 5, dice: Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Dios descendió. Dios no observó desde el cielo y decidió intervenir. Descendió. Vino físicamente a inspeccionar lo que estaban construyendo. Esto no es lenguaje casual, es lenguaje de intervención directa. La última vez que Dios descendió de esta manera fue en Génesis 18 para investigar Sodoma y Gomorra antes de destruirlas. Cuando Dios desciende, significa que la situación es tan grave que requiere su presencia directa. Entonces, ¿qué vio Dios en Babel que justificó su descenso? ¿Qué estaban construyendo realmente que amenazaba el orden cósmico de tal manera que Dios tuvo que intervenir personalmente? La respuesta está en Génesis 11, versículo 6. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nada les hará desistir. Dios mismo admite que si los deja continuar, lo lograrán.
Esto no es Dios diciendo que eventualmente construirán una torre alta. Esto es Dios diciendo que están a punto de abrir algo que no debe abrirse. Que están a punto de restaurar una conexión que fue cortada con el diluvio. Que están a punto de invitar de regreso a los vigilantes caídos. Y si eso sucede, la historia se repetirá. La corrupción regresará. La tierra será contaminada nuevamente. Y esta vez, Dios prometió que nunca volvería a destruir la tierra con agua. Génesis 9, versículos 11 al 15. Entonces tuvo que detenerlos antes de que fuera demasiado tarde. Antes de que abrieran la puerta. Antes de que Nimrod completara lo que había comenzado. La ciudad de los rebeldes no fue detenida por fracaso humano. Fue detenida por intervención divina. Porque lo que estaban construyendo no era arquitectura. Era invocación. Y casi funciona. El nombre Babel aparece por primera vez en Génesis 11, versículo 9. Y la Biblia misma da una explicación del nombre. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Babel viene de la palabra hebrea Balal, que significa confundir o mezclar. Pero aquí está lo que la mayoría no sabe. Ese no era el nombre original de la ciudad. Ese fue el nombre que Dios le dio después de juzgarla. El nombre que Nimrod le dio era completamente diferente. En acadio, la lengua de la antigua Mesopotamia, la ciudad se llamaba Bab-Ilu. Bab significa puerta. Ilu significa Dios o dioses. Puerta de Dios. Puerta de los dioses. Nimrod no estaba construyendo una ciudad cualquiera. Estaba construyendo un portal. Y el nombre revelaba su propósito desde el principio. Ahora piensa en esto cuidadosamente. ¿Por qué llamarías a una ciudad puerta de los dioses? Una puerta sirve para conectar dos espacios que están separados. Es un punto de acceso. Un lugar de transición entre un lado y otro. Pero ¿puerta hacia dónde? ¿O puerta desde dónde? La respuesta está en el mundo que existía antes del diluvio. Génesis 6, versículo 2 dice: Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los hijos de Dios, en hebreo Bene Elohim, seres celestiales, ángeles, que descendieron a la tierra, tomaron forma física y se casaron con mujeres humanas. Esta no fue una unión espiritual, fue física, y produjo descendencia, los Nefilim, los gigantes, los híbridos que corrompieron toda la tierra. Pero aquí está la pregunta crucial. ¿Cómo descendieron esos ángeles a la tierra? No fueron enviados por Dios. Cayeron, se rebelaron, y en su rebelión cruzaron un límite que no debía cruzarse. Judas versículo 6 dice: Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Abandonaron su propia morada. Dejaron el reino celestial y entraron al reino terrenal. Cruzaron dimensiones. Y ese cruce requirió algún tipo de apertura, algún tipo de portal, algún tipo de puerta. El mundo antes del diluvio tenía esa puerta abierta. Los vigilantes entraban y salían. Enseñaban conocimiento prohibido. Corrompían genética humana, hasta que Dios cerró esa puerta con el diluvio. Pero Nimrod quería reabrirla. Y Babel era el mecanismo. El libro de Enoc, capítulo 6, describe el lugar exacto donde los vigilantes descendieron. Monte Hermón. Dice que 200 vigilantes hicieron un pacto allí, jurando juntos que descenderían y tomarían esposas humanas. El monte Hermón está en la frontera entre Israel y Siria. Y su nombre en hebreo es Hermón, que significa lugar consagrado o lugar de juramento. Los vigilantes no simplemente cayeron al azar.
Eligieron un lugar específico, un punto de entrada, una puerta, y ese lugar quedó marcado para siempre. Ahora avanza 2000 años después del diluvio. Nimrod está en la llanura de Sinar construyendo una torre. ¿Coincidencia que esté intentando alcanzar los cielos en el mismo patrón que los vigilantes usaron para descender? No. Es memoria. Es conocimiento heredado. Es un intento deliberado de replicar lo que había funcionado antes. Pero hay más. Los zigurat mesopotámicos no eran estructuras aleatorias. Eran diseñados siguiendo patrones cosmológicos específicos. 7 niveles representando los 7 cielos. Escaleras orientadas hacia puntos cardinales precisos. Templos en la cima donde sacerdotes realizaban rituales bajo configuraciones estelares específicas. Esto no es arquitectura decorativa, es ingeniería dimensional. Los mesopotámicos creían que los dioses descendían a través de estos zigurat durante rituales específicos, que las torres funcionaban como escaleras entre el mundo divino y el mundo humano. Y creían esto porque funcionaba. Algo bajaba, algo respondía, algo entraba al mundo físico a través de esas estructuras. La pregunta es ¿qué? Y la respuesta bíblica es clara. Entidades demoníacas. Espíritus caídos. Los mismos vigilantes que habían sido encarcelados pero cuyo sistema de invocación Nimrod había logrado replicar. Génesis 11, versículo, dice que querían construir una torre cuya cúspide llegue al cielo. Pero la palabra hebrea para cúspide es rosh, que también significa cabeza, líder, comienzo. Y la frase llegue al cielo puede traducirse del hebreo como en los cielos o con los cielos. No hacia los cielos físicos, sino conectada con los reinos celestiales. La torre no era una escalera para que humanos subieran. Era una antena, un punto de contacto, un lugar donde el velo entre dimensiones se volvía delgado, donde los sacrificios podían ser ofrecidos, donde los encantamientos podían ser pronunciados, donde las invocaciones podían ser escuchadas, y donde las entidades del otro lado podían cruzar de regreso al mundo físico. Eso es lo que Nimrod estaba construyendo. No un monumento de orgullo humano, una máquina de invocación interdimensional. Y funcionó. No completamente, pero lo suficiente. Las tradiciones judías, registradas en el Midrash, dicen que durante la construcción de la torre, eventos sobrenaturales comenzaron a ocurrir, que los constructores comenzaron a recibir conocimiento imposible, que la torre crecía a velocidades que desafiaban la física, que la organización de los trabajadores era tan perfecta que parecía sobrehumana. Algunos textos dicen que ángeles caídos comenzaron a manifestarse, guiando la construcción, enseñando técnicas avanzadas. Esto no es fantasía mitológica, es descripción de contacto dimensional, de entidades cruzando el velo, de vigilantes respondiendo a la invocación de Nimrod. La puerta se estaba abriendo, y si Dios no hubiera intervenido, se habría abierto completamente. El mundo postdiluviano se habría convertido en una réplica exacta del mundo prediluviano. Y la corrupción habría regresado. Ahora mira lo que Dios dice en Génesis 11, versículo 6. He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nada les hará desistir. Dios no dice que están intentando algo imposible. Dice que si continúan, lo lograrán. ¿Lograrán qué exactamente? Abrir la puerta. Reconectar con los vigilantes caídos. Restaurar el sistema que había corrompido la tierra antes. Y Dios no podía permitir eso. No porque fuera celoso de su autoridad, sino porque sabía exactamente qué pasaría si esa puerta se abría.
La historia se repetiría. Los Nefilim regresarían. La genética humana sería corrompida nuevamente. Y esta vez, Dios había prometido no destruir la tierra con agua. Entonces la única opción era detener el proyecto antes de que alcanzara su punto de activación. Pero aquí está lo que debes entender. Dios no destruyó la torre, no envió fuego del cielo como en Sodoma, no causó un terremoto que la derrumbara. Génesis 11, versículos 7 al 8, dicen: ahora pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Confundió sus lenguas, los dispersó, pero la estructura quedó. Las ruinas permanecieron. El conocimiento no fue borrado completamente. Por eso el sistema de Babel sobrevivió. Por eso Babilonia se levantó una y otra vez. Por eso cada imperio que siguió usó los mismos símbolos, los mismos rituales, la misma estructura de poder. Porque la puerta que Nimrod intentó abrir nunca fue completamente cerrada. Solo fue interrumpida. Solo fue fragmentada. Solo fue dispersada a través de múltiples culturas y lenguas. Y aquí está la parte más perturbadora. La puerta sigue ahí. Las ruinas de Zigurat todavía existen en Irak. La ciudad de Babilonia fue parcialmente reconstruida por Saddam Hussein en los años 80 y 90 del siglo XX. Y según Apocalipsis 17 y 18, Babilonia se levantará una vez más en los últimos días. No como ciudad física necesariamente, sino como sistema, como estructura de poder global, como rebelión organizada contra Dios. Y cuando se levante, completará lo que Nimrod comenzó. Abrirá la puerta que él intentó abrir. Traerá de vuelta lo que el diluvio selló. Y entonces el mundo verá nuevamente lo que vio en los días de Noé. Gigantes, híbridos, corrupción genética. Pero esta vez, a escala global. Esta vez con tecnología moderna. Esta vez sin diluvio como opción de juicio. La puerta de los dioses no fue cerrada. Solo fue pospuesta. Y está a punto de abrirse nuevamente. Génesis 11, versículo 7. Ahora pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Descendamos, plural. Dios no habla solo. Esto es la Trinidad en consejo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, deliberando sobre la humanidad por segunda vez en Génesis. La primera fue en el capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. La segunda es aquí, en Babel. Descendamos y confundamos. Cuando Dios usa el plural, significa que la decisión es de peso cósmico, que afecta no solo a humanos, sino al orden del universo. Y la decisión que toman no es destrucción, es confusión. No envían fuego, no abren la tierra para tragarlos, no causan diluvio localizado, confunden el lenguaje. Y eso es mucho más devastador que cualquier desastre natural. Piensa en esto cuidadosamente. ¿Por qué confundir el lenguaje es más efectivo que destruir la torre? Porque el problema no era la estructura física. El problema era la unidad humana organizada en rebelión. Génesis 11, versículo 6, lo dice claramente. He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. El pueblo es uno. Un solo lenguaje. Si Dios hubiera destruido la torre, habrían construido otra. Si hubiera matado a Nimrod, habrían elegido otro líder. Pero si quita su capacidad de comunicarse, de organizarse, de coordinar, entonces la rebelión se desintegra desde dentro. No por fuerza externa, sino por imposibilidad interna. Eso no es castigo impulsivo. Eso es cirugía estratégica. Ahora mira la palabra hebrea usada para confundir, balal.
Significa mezclar, confundir, desconcertar. Pero no es confusión mental, es confusión comunicativa. La gente no olvidó sus habilidades, no perdió su inteligencia, no fue reducida a primitivismo. Simplemente dejó de poder entenderse entre sí. Imagina la escena. Miles de trabajadores en la torre. Un supervisor grita instrucciones en su idioma. Los trabajadores lo miran sin comprender. Responden en un idioma diferente. El supervisor no entiende. Otro grupo habla en una tercera lengua, otro en una cuarta. En cuestión de horas, posiblemente minutos, el proyecto más organizado de la historia humana colapsa en caos total. No porque la estructura falle, sino porque los constructores ya no pueden coordinar, no pueden planear, no pueden ejecutar. La torre queda a medio construir no por falta de recursos, sino por incapacidad de cooperación. Pero aquí está lo que la mayoría pasa por alto. Génesis 11, versículo 8, dice: Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. ¿Los esparció? ¿No los expulsó? ¿No los forzó a irse? ¿Los esparció? La palabra hebrea es putz, que significa dispersar, esparcir, extender. Esto no fue exilio violento. Fue separación natural. Porque cuando no puedes comunicarte con alguien, no puedes vivir con él, no puedes trabajar juntos, no puedes compartir ciudad. Así que te alejas, encuentras a otros que hablan tu idioma, formas tu propio grupo, construyes tu propia comunidad y te vas. Dios no tuvo que empujarlos, solo tuvo que romper su lenguaje, y la dispersión fue automática, cumpliendo así el mandato original de Génesis 9, versículo 1. Llenar la tierra. Ahora piensa en la profundidad de esta intervención. Dios no cambió solo vocabulario. Cambió estructura lingüística, gramática, sintaxis, fonética. Los lingüistas modernos identifican aproximadamente 7.000 idiomas en el mundo hoy. Pero todos pueden rastrearse a familias lingüísticas: indoeuropeo, semítico, sino-tibetano, afroasiático. Estas familias tienen raíces comunes, estructuras similares, lo que significa que en algún punto todos venían de un solo idioma. Y ese idioma fue fracturado en Babel. No gradualmente a lo largo de milenios como sugiere la evolución lingüística. Instantáneamente, sobrenaturalmente, en un solo evento que la Biblia registra y que la lingüística confirma sin saberlo. Porque no hay explicación natural para la diversidad repentina de lenguas en una región geográfica concentrada hace aproximadamente 1500 años. Solo hay explicación sobrenatural. Pero hay algo aún más perturbador. Dios no solo confundió el lenguaje hablado, confundió el pensamiento colectivo. Porque el lenguaje no es solo comunicación, es cosmovisión. Es la manera en que percibes realidad. Dos personas que hablan idiomas diferentes no solo usan palabras diferentes, piensan diferente, ven el mundo diferente. Sus cerebros procesan información diferente. Estudios modernos en neurociencia demuestran que el idioma que hablas literalmente cambia la estructura de tu cerebro. Los hablantes de mandarín procesan tiempo de manera diferente que los hablantes de inglés. Los hablantes de ruso perciben colores de manera diferente que los hablantes de español. El lenguaje moldea percepción. Y Dios lo sabía. Entonces, cuando confundió las lenguas, no solo rompió comunicación, rompió la capacidad de pensar como un solo bloque monolítico en rebelión. Y aquí está donde todo cobra sentido. La intervención de Babel no fue para destruir a la humanidad, fue para salvarla. Porque si Nimrod hubiera logrado completar su proyecto, si la puerta se hubiera abierto, si los vigilantes hubieran regresado, la historia se habría repetido. La corrupción genética, los nefilim, la violencia desbordante. Y esta vez, Dios había prometido no destruir la tierra con agua. Génesis 9, versículos 11 al 15.
el pacto del arco iris. Entonces, ¿qué habría hecho Dios si la tierra se corrompía nuevamente? No podía usar diluvio. Tendría que usar fuego. Y eso significa juicio final. Apocalipsis. Fin de la historia humana. Pero no era el tiempo. El Mesías aún no había venido. La redención aún no estaba disponible. Abraham aún no había sido llamado. Israel aún no existía. Entonces Dios interrumpió Babel no por ira, sino por misericordia, para darle tiempo a la humanidad, para preservar la oportunidad de salvación. Observa también lo que Dios no hizo. No borró el conocimiento que habían adquirido. No destruyó las habilidades que Nimrod había enseñado. La metalurgia siguió existiendo. La construcción con ladrillos continuó. La escritura se desarrolló en múltiples culturas. La astronomía persistió. Los zigurat siguieron siendo construidos por siglos. El sistema de Babel sobrevivió, pero fragmentado, dividido entre múltiples culturas y lenguas. Lo que significa que ninguna nación podría volver a unir a toda la humanidad bajo un solo propósito rebelde. Al menos no hasta que algo superara la barrera del lenguaje. Y eso no pasó hasta el siglo XX. Con tecnología, con traducción instantánea, con Internet, con globalización. Ahora, por primera vez desde Babel, la humanidad puede comunicarse nuevamente a través de todas las lenguas. Puede organizarse globalmente. Puede perseguir un solo propósito colectivo. La barrera que Dios impuso está siendo superada. Y eso significa que lo que Nimrod intentó está siendo intentado nuevamente. Pero hay una pieza final que no puedes ignorar. Hechos capítulo 2. El día de Pentecostés. Los discípulos están reunidos en Jerusalén. El Espíritu Santo desciende como lenguas de fuego. Y de repente comienzan a hablar en otras lenguas que nunca habían aprendido. Hechos 2, versículos 5 al 8, describe cómo judíos de todas las naciones escucharon el Evangelio, cada uno en su propio idioma. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia. 16 regiones mencionadas. 16 idiomas diferentes. Y todos entendieron el mismo mensaje. ¿Ves lo que pasó? Dios revirtió Babel. No permanentemente, no para todos, pero sí como señal, como demostración de que la maldición de Babel tiene solución. Y esa solución no es unidad humana organizada en rebelión, es unidad espiritual organizada en Cristo. Babel fue confusión de lenguas para detener rebelión. Pentecostés fue claridad de lenguas para esparcir salvación. Babel dispersó a la humanidad en orgullo. Pentecostés reunió a la humanidad en humildad. Babel intentó alcanzar el cielo por esfuerzo humano. Pentecostés trajo el cielo a la tierra por gracia divina. Son eventos opuestos. Imágenes espejo. Y ambos involucran lenguaje. Porque el lenguaje es poder. Es la herramienta de organización. Y Dios controla quién puede usarla, cómo y para qué. En Babel, Dios la quitó. En Pentecostés, Dios la restauró. Pero solo para aquellos que se someten a su plan. Solo para aquellos que reconocen que la unidad verdadera no viene de torres que alcanzan el cielo, sino de un Salvador que descendió del cielo. La confusión de Babel fue juicio. Pero también fue misericordia, porque detuvo algo que habría destruido a la humanidad. Y dio tiempo para que la verdadera solución llegara. Esa solución tiene un nombre: Jesús. Y Él es la única puerta legítima entre el cielo y la tierra. No una torre de ladrillos. Un hombre. El Hijo de Dios. La puerta que Nimrod buscaba nunca debía abrirse. Pero la puerta que Jesús abrió debe ser cruzada. Porque no lleva a invasión demoníaca. Lleva a salvación eterna. La Biblia no registra la muerte de Nimrod.
No hay versículo que diga cuándo murió, cómo murió o dónde fue enterrado. Para el primer tirano de la tierra, el hombre que desafió a Dios con una torre y una ciudad, no hay obituario. Solo silencio. Pero ese silencio no significa que la historia terminó. Significa que la historia se volvió demasiado oscura para registrarse en las escrituras canónicas. Las tradiciones judías, sin embargo, no guardan silencio. El libro de Jasher y los escritos rabínicos sugieren que Nimrod fue asesinado. Algunos dicen que fue Sem, hijo de Noé, quien ejecutó juicio sobre él. Otros dicen que fue Esaú, el hermano de Jacob, quien lo mató y le quitó las vestiduras que Nimrod usaba. Vestiduras que, según la tradición, eran las mismas que Dios había hecho para Adán y Eva en el Edén. Vestiduras que daban autoridad y poder sobrenatural. Pero sin importar cómo murió, lo importante es esto. Nimrod, el hombre, murió. Pero Nimrod, el sistema, nunca fue destruido. Génesis 10, versículo 10 dice: «Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar». El comienzo, no el final. Nimrod inició algo que continuaría mucho después de su muerte. Babel se convirtió en Babilonia. Y Babilonia se convirtió en el imperio más persistente de la historia humana. No porque durara más tiempo que otros imperios, sino porque su sistema, su estructura, su espíritu, nunca murió. Resucitaba una y otra vez bajo diferentes nombres. Babilonia bajo Hammurabi en el siglo XVIII a.C. Babilonia bajo Nabucodonosor en el siglo VI a.C. Persia. Grecia. Roma. Cada imperio adoptó los mismos símbolos, los mismos dioses con nombres diferentes, la misma estructura de poder centralizado desafiando la autoridad divina. Todos eran Babilonia con otra máscara. Todos eran herederos de Nimrod. Y la Biblia lo sabe. Por eso cada vez que Dios quiere simbolizar el sistema mundial opuesto a él, usa Babilonia. Isaías 13 profetiza la caída de Babilonia, pero la descripción va más allá de la ciudad física. Habla de estrellas cayendo, del día del Señor, de juicio cósmico. Isaías 14 conecta la caída de Babilonia con la caída de Lucifer. «¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana?» El rey de Babilonia y Satanás son descritos con el mismo lenguaje. Porque el espíritu detrás del trono babilónico es el mismo espíritu que se reveló en el cielo. Jeremías 50 y 51 dedican 2 capítulos completos a la destrucción de Babilonia. Pero la Babilonia física fue conquistada por Persia en el año 539 a.C. Entonces, ¿por qué profetizar su caída con tanto detalle si ya había caído? Porque la profecía no es solo sobre la ciudad, es sobre el sistema. Y ese sistema sigue vivo. Ahora avanza al Nuevo Testamento. Apocalipsis 17. Juan ve una visión de una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La mujer está vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Tiene un cáliz de oro lleno de abominaciones. Y en su frente tiene un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17, versículo 5. Misterio Babilonia. No la Babilonia física de Irak. Babilonia espiritual. Babilonia sistemática. El mismo espíritu de Nimrod manifestado en forma de sistema religioso, económico y político global. Y según Apocalipsis 18, ese sistema dominará el mundo en los últimos días. Mercaderes se enriquecerán con ella. Reyes cometerán fornicación con ella. Y cuando caiga, el mundo entero lamentará. Porque Babilonia no es una ciudad, es un sistema. Y ese sistema está regresando. Ahora piensa en esto. Jesús hizo una declaración profética en Mateo 24,
versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. ¿Qué caracterizaba los días de Noé? Génesis 6. Corrupción, violencia, nefilim, híbridos genéticos, ángeles caídos cruzando el velo dimensional, conocimiento prohibido enseñado a la humanidad, tecnología avanzada usada para el mal, y juicio divino inevitable. Jesús dice que su regreso será precedido por condiciones idénticas. Pero los días de Noé incluyen también los días inmediatamente después del diluvio. Y esos son los días de Nimrod, la torre, la rebelión organizada, el intento de abrir portales, la unidad humana en desafío a Dios. Entonces, cuando Jesús dice como en los días de Noé, está incluyendo a Nimrod. Está diciendo que el espíritu de Babel regresará antes del fin. Y mira a tu alrededor. ¿No está pasando ya? La globalización ha unido al mundo como nunca desde Babel. Un solo idioma comercial, inglés. Una sola economía, capitalismo globalizado. Una sola red de comunicación, Internet. Las barreras que Dios impuso en Génesis 11 están siendo superadas sistemáticamente por tecnología humana. Las Naciones Unidas intentan gobernar globalmente. El Foro Económico Mundial habla de un gran reinicio. Los tecnólogos hablan de transhumanismo, de mejorar la genética humana, de fusionar hombre y máquina. ¿Recuerdas lo que causó el diluvio? Corrupción genética. Los nefilim. Ahora la humanidad tiene la capacidad de editar ADN con CRISPR, de crear híbridos, de modificar embriones humanos. Estamos haciendo exactamente lo que los vigilantes enseñaron antes del diluvio, y lo llamamos progreso, lo llamamos ciencia. Pero es la misma rebelión con nuevas herramientas. Y aquí está lo más perturbador. La Torre de Babel no fue destruida completamente. Las ruinas de Zigurat todavía existen. Y en tiempos modernos hay intentos literales de reconstruir Babilonia. Saddam Hussein gastó millones reconstruyendo partes de la antigua Babilonia en los años 80. Puso ladrillos con su nombre, imitando a Nabucodonosor. Quería ser el nuevo Nimrod. El proyecto fue interrumpido por guerras, pero la intención estaba clara. Y no es solo físico, es espiritual. Cada sistema que centraliza poder, que rechaza autoridad divina, que promueve unidad humana sin Dios, es Babilonia. Cada tecnología que intenta cruzar límites que Dios estableció, es la torre. Cada intento de mejorar al ser humano sin Cristo, es el espíritu de Nimrod. Y está acelerándose, no desacelerándose, no deteniéndose, acelerándose hacia un punto de culminación que Apocalipsis llama la gran tribulación. Pero aquí está lo que no puedes ignorar. Dios detuvo Babel la primera vez, y detendrá Babilonia la última vez. Apocalipsis 18, versículo 2 dice, ha caído la gran Babilonia. Tiempo perfecto. Ya sucedió en el plano eterno. Solo falta manifestarse en el tiempo. El sistema de Nimrod está condenado. No importa cuán poderoso parezca. No importa cuán global se vuelva. No importa cuánta tecnología acumule. Caerá. Como cayó la torre. Como cayó cada imperio que siguió su patrón. Porque ningún sistema humano puede sostenerse en rebelión permanente contra Dios. Eventualmente, Dios desciende. Eventualmente, Dios interviene. Eventualmente, el juicio llega. Y cuando llegue, será definitivo. No habrá otra oportunidad de reconstruir. No habrá otro ciclo. Solo el reino eterno de Cristo. Entonces, ¿dónde te deja esto a ti? Porque esta no es solo historia antigua. Es advertencia presente. Es llamado urgente. Génesis 11 registra que la humanidad dijo, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. Esa es la esencia de la rebelión humana. Construir identidad sin Dios, crear legado sin Cristo,
alcanzar significado por esfuerzo propio. Y fracasa siempre, porque solo hay un nombre que salva. Hechos versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. No Nimrod, no Babel, no Babilonia, Jesús, ese es el nombre. Y ese es el único camino que no termina en confusión, en dispersión, en juicio. El cazador Nimrod perseguía almas para rebelión. El buen pastor Jesús busca ovejas para salvación. El sistema de Babel promete unidad sin Dios. El Evangelio ofrece unidad en Dios. La torre intentaba alcanzar el cielo por obras. La cruz trajo el cielo a la tierra por gracia. La historia de Nimrod no se borró por casualidad. Se comprimió porque estaba destinada a repetirse. Y tú estás viviendo en la repetición. La pregunta no es si el sistema de Babilonia regresará. Ya regresó. La pregunta es de qué lado estarás cuando caiga. Porque caerá. Apocalipsis lo garantiza. Y cuando caiga arrastrará consigo a todos los que pusieron su confianza en él. Pero hay un refugio. Hay una puerta legítima. Hay un nombre que permanece cuando todos los demás caen. El hombre que intentó matar a Dios fracasó. Pero el Dios que murió por el hombre triunfó. Esa es la diferencia entre Nimrod y Jesús. Entre Babel y el Calvario. Entre rebelión y redención. El espíritu de Nimrod está vivo. Pero el espíritu de Cristo es más poderoso. Y ese espíritu te llama ahora. No a construir torres, sino a entrar por la puerta. No a hacerte un nombre, sino a invocar el nombre, porque el cazador regresó. Pero el Salvador también, y solo uno de ellos ofrece vida eterna.